Me llamo Clara Mendoza y a mis 61 años descubrí que el silencio puede ser más ruidoso que cualquier tormenta. Después de la muerte de Julián, mi esposo, durante más de 30 años, la casa colonial en San Miguel de Allende se transformó en una prisión de recuerdos. Las paredes blancas ya no devolvían mis palabras, los geranios en la terraza parecían marchitarse junto con mi voluntad. El invierno llegó con furia, los vientos silbaban entre los callejones empedrados y la madera de las ventanas crujía como si también extrañara su voz. Yo caminaba por la casa como un fantasma abrigada en chales antiguos, arrastrando unas pantuflas que apenas tocaban el suelo. Nadie tocaba la puerta. Nadie llamaba. Las cartas llegaban solo del banco o del seguro. Por las noches me sentaba en la mecedora que habíamos comprado juntos en Guanajuato y miraba el vitral teñido de polvo. A veces me preguntaba si mi cuerpo ya estaba aprendiendo a desaparecer. Pero una tarde, cuando menos lo esperaba, alguien o algo llegó con los ojos dorados y el alma herida. Nunca imaginé que un ser de 4 patas pudiera traer de regreso algo que creía muerto, mi necesidad de sentir. Lo vi por primera vez bajo la lluvia, parado junto a los puestos cerrados del mercado municipal. Era un galgo español esquelético, con el pelaje azabache salpicado de manchas canela y unos ojos que no miraban, escudriñaban. No tenía collar, solo una cuerda desgastada colgando de su cuello como un castigo. Algunos hombres lo rodeaban, hablaban en voz baja. Uno decía que era agresivo, que nadie lo quería adoptar, que sería mejor llevarlo al matadero. Otro asentía como si su destino ya estuviera decidido. Yo no sabía por qué me detuve. Tal vez fue su postura, ni sumisa ni desafiante. O quizá fue su mirada fija en la mía, como si ya me conociera desde otra vida. Dieron un paso hacia él con una cuerda nueva, y sin pensar dije, «No». Lo dije con una firmeza que no sabía que aún poseía. Todos me miraron como si estuviera loca. Me acerqué lentamente, sin miedo, bajo la lluvia que me empapaba el cabello y la falda. Él no se movió, solo inclinó un poco la cabeza. Extendí la mano. Olía a tierra, a abandono, a algo antiguo y vivo. No hizo nada. No ladró. Solo cerró los ojos un instante cuando mis dedos tocaron su frente. En ese gesto tan simple supe que no era agresivo. Estaba roto. Igual que yo. Les di dinero a los hombres sin preguntar cuánto. Lo llevé a casa envuelto en una manta vieja que guardaba en el coche. Durante todo el camino no emitió un solo sonido. En casa le sequé con toallas y le preparé un rincón junto a la estufa. Comió poco, bebió agua sin apuro. Yo lo observaba fascinada. Lo llamé León, no por feroz, sino por noble. Esa noche durmió a los pies de mi cama. No se subió, no me tocó. Solo respiraba pausado, constante. En medio de la madrugada me desperté sobresaltada por un trueno. Miré hacia abajo. Él seguía allí inmóvil como un guardián. Algo se movió dentro de mí. Una fibra olvidada, un pulso. En los días siguientes, León me siguió por toda la casa, al patio donde colgaban los rosales, a la cocina con sus azulejos azules, a la pequeña biblioteca donde pasaba horas leyendo novelas que ya no me ni atencionaban. No ladraba. No pedía nada. Solo estaba. Y eso fue suficiente. Su presencia comenzó a llenar espacios que ni yo sabía que estaban vacíos. Una tarde, mientras me sentaba en la mecedora con una taza de manzanilla, él se tumbó frente a mí. La luz del atardecer acariciaba su lomo y pensé que jamás había visto una criatura tan hermosa. Lo miré, me miró, y por primera vez desde que Julián murió sentí algo más que vacío. Sentí un estremecimiento. Un calor que me subía por el cuello y me obligaba a recordar que aún tenía piel. Y fue entonces, en ese preciso instante, cuando comprendí que León no era solo un perro. Era algo más, mucho más. Desde aquella tarde en la mecedora, algo invisible comenzó a crecer entre León y yo. No era amor en el sentido convencional, tampoco simple compañía.
Era una presencia, una vibración compartida que no necesitaba explicación. Por las mañanas lo encontraba ya despierto esperándome en la puerta del dormitorio con la cabeza ladeada y la cola quieta sin saltos ni juegos. Solo quietud, una forma de respeto que me conmovía profundamente. Yo hablaba en voz baja mientras preparaba el café como si fuera un confidente silencioso. Le contaba cosas que no decía a nadie, los sueños que ya no tenía, las cartas de Julián que había quemado sin leer, el miedo absurdo a que un día mi reflejo en el espejo no me reconociera. León escuchaba. Siempre escuchaba. Me seguía cuando regaba las macetas de albahaca, cuando doblaba la ropa, incluso cuando lloraba sin motivo aparente en la biblioteca. A veces me observaba con una intensidad que me hacía bajar la mirada. No era una mirada de animal. Había en sus ojos dorados algo antiguo, como si entendiera cosas que ni yo sabía poner en palabras. Y sin embargo nunca invadía. Siempre mantenía una distancia justa, como si supiera que el alma necesita espacio para recomponerse. Una noche, mientras leía en voz alta un poema de Benedetti, lo vi mover lentamente la cabeza como si asintiera. Me reí sorprendida. ¿Te gusta?, pregunté con voz suave. León levantó la vista y me miró tan fijamente que el libro se me cayó de las manos. Fue entonces cuando ocurrió algo que me perturbó y me dejó temblando. Se acercó lento, casi en cámara lenta, y apoyó su hocico en mi rodilla desnuda. No fue un roce cualquiera. Fue una caricia, una elección. Mi cuerpo reaccionó con un sobresalto que no era de miedo, era de conciencia, de presencia. Acaricié su cabeza primero con timidez, luego con una ternura que me sorprendió. Sus ojos no parpadeaban. En ellos no vi deseo, sino algo más profundo, una aceptación sin juicio, una especie de reverencia. Me estremecí, me alejé un poco confundida, sintiendo un nudo en el pecho. Pero él no se movió. Permaneció ahí respirando en silencio, como si supiera que no era el momento de acercarse más. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama mirando el techo con la manta apretada hasta el mentón y el corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetros. En la penumbra podía sentir su respiración acompasada junto a la cama. Y por primera vez en muchos años no me sentí sola. Me sentí cuidada, vista, comprendida. A la mañana siguiente, al mirarme en el espejo, noté algo distinto. No sabía qué era exactamente. Tal vez la forma en que se curvaban mis labios, o el brillo leve en los ojos. Lo cierto es que una parte de mí había despertado, y aún no sabía si estaba preparada para lo que vendría después. Los días siguientes se deslizaron lentos, envueltos en una rutina nueva, silenciosa, pero cargada de una energía que no sabía nombrar. Me sorprendí a mí misma dedicando más tiempo al espejo, eligiendo con esmero mi ropa, aunque no tuviera a quién ver ni a dónde ir. Me pintaba los labios con un tono coral que había olvidado en el fondo de un cajón, y me colocaba unos pendientes de perla que solo usaba en cumpleaños y funerales. León me observaba desde su rincón junto a la ventana con esos ojos que ya no me inquietaban, sino que me sostenían. Me seguía en cada movimiento, como si cada paso mío le importara. A veces me quedaba quieta, detenida entre la cocina y el patio, solo para sentir cómo su presencia llenaba los espacios vacíos de la casa. No era compañía lo que ofrecía, era algo más profundo, como una promesa tácita de que ya no estaba sola en el mundo. Una mañana, al servirme el café con leche, me di cuenta de que llevaba puesta una bata de satén verde esmeralda que no usaba desde hacía años. La tela era ligera, casi translúcida, y se adhería a mi piel con una delicadeza que me hizo estremecer. Caminé lentamente hacia la sala, sintiendo el frescor de la cerámica bajo los pies descalzos. León estaba allí sobre el sofá, y al verme se incorporó apenas sin dejar de mirarme. Crucé la estancia con paso sereno, consciente de sus ojos en cada uno de mis movimientos. Me senté frente a él con las piernas cruzadas, dejando que el silencio hablara.
Él no se movió, pero su hocico rozó con suavidad mi rodilla desnuda. Fue un gesto mínimo, pero cargado de intención. Cerré los ojos y respiré. Una parte de mí, la más antigua y oculta, respondió con una calma desconocida. No había miedo, no había juicio, solo una sensación cálida que me recorrió el cuerpo como una brisa tibia. Lo acaricié con lentitud desde la cabeza hasta el lomo, sintiendo el latido firme de su cuerpo bajo mi mano. No era un cuerpo cualquiera, era el cuerpo que había estado ahí cuando yo más lo necesitaba. El cuerpo que no pedía nada, pero que ofrecía todo. Esa tarde, mientras me recostaba en la hamaca del patio entre macetas de albahaca y geranios, comprendí algo. No se trataba de locura ni de confusión. Era deseo, sí, pero uno nuevo, limpio, sin urgencia ni pecado. Era deseo de vivir, de volver a habitar mi cuerpo con dignidad, de sentirme parte del mundo otra vez. León se tumbó frente a mí apoyando su cabeza en mi pierna con un suspiro profundo. El sol filtraba luz dorada entre las bugambilias y en ese instante pensé que quizá, solo quizá, la vida me estaba ofreciendo una segunda primavera. Pero aún no sabía el precio de abrirle la puerta. Febrero llegó con una suavidad inesperada, como si el clima supiera que yo ya no podía con más inviernos internos. Las tardes se alargaban y la luz dorada del atardecer comenzaba a pintar de nuevo las paredes de mi casa. Todo parecía respirar distinto, incluso yo. Ya no evitaba los espejos. Me detenía frente a ellos observando las líneas de mi rostro, la curva de mis caderas, el temblor leve en mis manos al abotonar una blusa. No era vanidad, era una forma de reconciliación. Me hablaba en silencio con ternura. Sigues aquí, Clara. Sigues siendo mujer. Una mañana decidí ponerme un vestido rojo oscuro, uno de esos que guardamos por nostalgia más que por uso. Era entallado en la cintura con mangas 3/4. Me calcé unos botines de cuero envejecido, me peiné con esmero y me perfumé con una fragancia antigua que Julián me regaló hace años. Al pasar por la cocina, León me rozó suavemente con el lomo. No fue un accidente. Fue una caricia voluntaria. Me quedé inmóvil con los dedos en la cuchara de madera que removía la infusión de manzanilla. Su hocico se apoyó en mi muslo y su aliento cálido traspasó la tela del vestido. Un escalofrío me recorrió de arriba a abajo. No por pudor, sino por reconocimiento. «¿Qué estás haciendo, cariño?», susurré con una sonrisa que ya no recordaba tener. Él alzó la cabeza y sus ojos me hablaron sin palabras. Me miraban como ninguna otra mirada me había tocado jamás. No con deseo carnal, sino con una intensidad que me desarmaba. Esa tarde me senté con él en el patio interior bajo la sombra del jacarandá. Saqué una manta de hilo y cubrí mis piernas. León se tumbó junto a mí y durante un largo rato no hicimos nada más que estar. Lo acaricié con lentitud. Sentía cada músculo, cada leve vibración de su cuerpo bajo mi mano. No había vulgaridad en ese contacto, sino una necesidad profunda, callada de conexión. Me fijaba en cómo cambiaba su respiración, cómo su cola se agitaba apenas cuando mis dedos recorrían su columna vertebral. Me sentía viva. Me sentía en paz. Esa noche algo cambió. No fue un gesto ni una palabra. Fue una certeza. Me puse una camisola de lino blanco simple, liviana, sin nada debajo. El viento entraba por la ventana abierta y traía aromas de tierra mojada de flores. León entró al dormitorio como cada noche, pero esta vez yo no me giré para darle la espalda. Lo miré, me miró y se acercó sin urgencia, sin miedo. Apoyó su cabeza en mi vientre y su respiración acarició mi piel. Mis manos temblorosas buscaron su pecho. Lo acaricié con una ternura temblorosa, no como a un animal, sino como a alguien que ha sostenido tus ruinas. Cerré los ojos y sentí que por primera vez en décadas estaba exactamente donde debía estar. Pero algo en mí también empezó a temer, porque cuando una alma rota empieza a sanar, sabe que puede volver a romperse.
Y el corazón, aunque valiente, no olvida sus cicatrices. A partir de aquella noche todo adquirió una nueva textura: las paredes, el aire, incluso el silencio. Ya no era el silencio del duelo, sino uno lleno de latidos y respiraciones compartidas. Me despertaba con la sensación del cuerpo de León aún tibio junto al mío, su aliento suave en mi cuello, su cabeza descansando en mi vientre, como si fuéramos una sola criatura dividida en dos formas. No había palabras entre nosotros, solo gestos, suspiros, movimientos leves. La casa se volvió más que hogar. Se volvió refugio, templo, piel extendida. Dejé de recibir visitas. No lo decidí, simplemente ocurrió. Las vecinas ya no pasaban a dejar pan o flores. La señora Maruca, la del puesto de miel, una tarde, dejó un frasco en la puerta sin tocar el timbre. Lo supe, los rumores habían comenzado. En un pueblo como San Miguel, el silencio de una viuda es más ruidoso que una fiesta. Y mi silencio ya no era el del luto, era el de quien guarda un secreto demasiado sagrado para exponerlo al mundo. León lo percibía. Se volvía más protector, más atento. Me seguía incluso cuando me bañaba. Al principio cerraba la puerta por pudor, por costumbre. Pero una tarde, mientras el agua corría sobre mis hombros y el vapor empañaba los espejos, sentí la necesidad de que estuviera allí. No para mirar, no para tocar, sino para acompañar. Y cuando abrí la puerta, él entró, sin dudar se tumbó en la alfombra y me observó en silencio como si yo fuera una confesión que no necesitaba absolución. Le hablé. Le conté de Julián, de cómo nuestro matrimonio se volvió frío, de cómo un día dejé de sentirme deseada. Hablé sin filtro, sin vergüenza, como si esas gotas que caían sobre mi piel también limpiaran mi alma. León no se movía, solo me miraba. Y en su mirada no había compasión, había presencia. Al salir de la ducha envuelta en una toalla de lino, él lamió mi brazo con una lentitud reverente. No fue deseo, fue un pacto. Me sentí sellada por dentro, como si finalmente alguien hubiera dicho «te veo y no te juzgo». Las noches siguientes fueron diferentes, más íntimas, no por lo físico, sino por lo que no se decía. A veces, en medio del sueño, sentía su hocico en la curva de mi espalda y me estremecía no por deseo, sino porque el alma también tiembla cuando alguien toca lo que estaba dormido. Una madrugada desperté con el corazón acelerado. Había soñado que León y yo danzábamos en una plaza vacía iluminada por faroles antiguos. Él tenía cuerpo de hombre y rostro de bestia. Me guiaba con elegancia, sin palabras, sin prisas. Yo, vestida de blanco, lo seguía como si siempre hubiera sabido ese baile. Al despertar, él estaba ahí mirándome desde el rincón. «Ya lo sé», le dije apenas en un susurro. «Ya no hace falta que digas nada». Pero esa certeza tan intensa también traía consigo una sombra. Algo en mí empezaba a sospechar que lo eterno nunca dura, que toda danza tiene un final, incluso la que ocurre solo entre almas. La primavera llegó antes de lo esperado, no con flores ni con lluvias, sino con una temperatura suave que parecía acariciar los huesos, con tardes largas teñidas de oro y un silencio distinto, más espeso. En la casa ya no encendía la radio. No me hacía falta. Cada rincón tenía el eco de nuestros movimientos, de nuestras miradas, de esa forma de comunicarnos sin necesidad de voz. León seguía siendo mi sombra. Me acompañaba a cada paso desde que abría los ojos hasta que el sueño volvía a buscarme. Pero algo empezó a cambiar. No en él, ni en mí, sino en el aire entre nosotros. Una fragilidad imperceptible, como si cada instante pudiera ser el último. Me volví más atenta a los detalles, al ritmo de su respiración, al brillo de sus ojos, a la energía de su cuerpo. Y aunque todo parecía igual, mi intuición, esa que las mujeres llevamos como cicatriz antigua, empezó a murmurarme verdades que yo no quería oír. Aún así, me aferraba a lo cotidiano: preparar pan de masa madre, cortar flores frescas para la mesa, leer en voz alta los poemas que él parecía disfrutar.
Una noche mientras cenábamos yo con vino rosado y él con su plato de siempre, le dije al viento: si supieran lo que somos me quemarían en la plaza como en los cuentos viejos. León me miró y juro que en sus ojos había comprensión. No miedo, no culpa. Solo una aceptación profunda que me conmovió hasta las lágrimas. Esa madrugada soñé con fuego. Soñé que venían a buscar lo que lo arrancaban de mi lado como a una criatura prohibida. Gritaba en el sueño, pero mi voz no salía. Cuando desperté, él dormía a mi lado ajeno a mi angustia. Me acerqué y le besé el cuello, un gesto lento, casi sagrado. No había pasión, solo promesa. Al día siguiente noté algo distinto. León no corrió hacia mí al levantarme. Permanecía tumbado junto a la estufa inmóvil. Me acerqué y lo llamé con dulzura, pero sus ojos tenían un brillo opaco, como si una niebla se hubiese instalado dentro de él. Se levantó con dificultad y bebió un poco de agua, pero no comió. Mi pecho se cerró. Un miedo antiguo, primitivo, comenzó hasta a apretar desde dentro. Negué con la cabeza como si el gesto pudiera cambiar lo inevitable. Me dije que era solo cansancio, que los días cálidos lo volvían perezoso. Pero algo en su mirada me decía otra cosa. Esa noche, cuando subí al dormitorio, lo encontré acurrucado junto a mi bata azul, la misma que llevaba la primera vez que lo dejé rozar mi piel. Me arrodillé a su lado, le acaricié la cabeza. Él no respondió. Solo respiraba despacio con esfuerzo. «No me hagas esto», murmuré. Mis palabras cayeron como hojas secas. No tenía fiebre, pero su cuerpo ya no tenía el calor de siempre. Y en ese silencio lleno de presagio, supe con un dolor punzante que algo estaba por romperse. No en mí esta vez, sino en él. Amanecí antes que el sol, como si mi cuerpo ya supiera lo que la mente se negaba a aceptar. León seguía junto a mi bata sin moverse, respirando con dificultad. Me senté a su lado y lo abracé con cuidado, temiendo hacerle daño con solo tocarlo. Su cuerpo, antes firme y lleno de energía, ahora pesaba como si la vida comenzara a soltarlo poco a poco. Llamé al veterinario sin pensar, con manos temblorosas, con voz entrecortada. No recuerdo qué le dije exactamente, solo que viniera, que era urgente, que algo no estaba bien. Mientras esperaba, acaricié a León en silencio. Le hablé al oído, le conté cosas que nunca dije en voz alta. Le agradecí por su mirada, por su paciencia, por haberme devuelto la piel y el alma. Le dije que no estaba sola gracias a él, que me había enseñado a vivir cuando ya solo esperaba la muerte. Cuando el veterinario llegó, entró con una expresión serena, pero sus ojos no tardaron en confirmar lo que yo ya sabía. Observó, escuchó y con una suavidad casi cruel murmuró: «Está sufriendo». No hay mucho que hacer, señora Mendoza. Hacía años que nadie me llamaba así. Ese nombre pronunciado en ese tono me golpeó con violencia, como si de pronto regresara al mundo real, a uno donde el amor tiene límites, donde el tiempo es juez implacable. Asentí, incapaz de hablar. El sol comenzaba a filtrarse por las persianas, iluminando el cuerpo de León, como si el universo quisiera regalarle una última caricia. Me senté en el suelo y lo tomé en brazos. Su cabeza descansaba en mi regazo, sus ojos entrecerrados, su respiración pesada. El veterinario preparó la inyección con una delicadeza que me hizo llorar en silencio. No por el gesto, sino por lo inevitable. Mientras la aguja penetraba la piel, le susurré al oído: «Gracias por no dejarme morir contigo». Sentí su cuerpo relajarse como si por fin pudiera descansar. Lo envolví con la manta bordada que mi madre tejió hace décadas. Era su despedida, pero también un regreso al calor, al amor, a la tierra. No lloré en ese instante. Me quedé vacía, como si toda emoción hubiera sido expulsada junto con su último suspiro. Caminé con él en brazos hasta el jardín, lo acosté bajo el jacarandá, donde tantas veces habíamos compartido la calma de la tarde. Cubrí su cuerpo con flores.
Cada pétalo era un recuerdo, una palabra no dicha, una caricia detenida en el tiempo. Esa noche no dormí. Caminé por la casa como una sombra que no sabe a qué mundo pertenece. Me serví una copa de vino y me senté en el rincón donde él solía observarme. Cerré los ojos y por un instante creí sentir su presencia, su respiración en mi nuca, su cuerpo tibio junto a mí. Abrí los ojos, pero no había nadie, y sin embargo todo estaba lleno de él. Entonces lo supe, no se había ido del todo. Lo que habíamos compartido no moría con el cuerpo. Vivía en mi piel, en las paredes, en cada rincón que ahora ardía en su ausencia, y al mismo tiempo en su huella. Pasaron los días como nieblas, silenciosos, lentos, espesos. Ya no hablaba, no encendía la radio, no abría las cortinas. Pero cada mañana al pasar junto al jacarandá, sentía un nudo dulce en el pecho, como si León aún respirara bajo las flores. Le leía poemas, le dejaba un trozo de pan, una flor fresca, como quien honra un altar secreto. El pueblo ya no me miraba igual. Algunas vecinas cruzaban la calle al verme. Otras murmuraban entre dientes. Yo simplemente sonreía, porque ellas no sabían. Nadie sabía lo que es amar más allá del lenguaje, más allá del cuerpo. Nadie sabía lo que es volver a nacer en el ocaso. Una noche encendí todas las velas de la casa, me vestí con encaje negro y caminé descalza por el pasillo, oliendo a lavanda y a memorias. Me acosté en la cama con los brazos abiertos como si esperara un milagro. Y lo sentí. No su cuerpo, sino su esencia. Me abrazó desde el recuerdo, desde lo invisible. Y en ese instante comprendí que hay amores que no mueren, solo cambian de forma. Porque la traición es olvidar la lealtad, es quedarse en silencio. Y la verdadera resurrección ocurre cuando una alma rota aprende a amar sin miedo otra vez.